Buenas tardes, Gaby. Búscame esa Britney. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Britney. Gary Segovia, Marisela. Espera, presente. Buenas tardes, Marisela. Virto Juan Carlos. Yabar Venegas, Valeria. Yabar Venegas presente, buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Yucra Jara Gredi. Yucra presente, buenas tardes. Buenas tardes, Gredi. Agarra Campana, Miguel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. A ver, voy a volver a llamar, chicos, a los que... Arostegui Gallejos, David. Acá Rivero, Juan Carlos. Aman Soreira. Amani Fernández Marvin. Presente. Molinari Jara Mariela. Orihuela Jorge. Quispe Palomino Estefano. Gracias, chicos. Doctorita, buenas tardes. Mándame la asistencia. No, también. Buenas tardes, jóvenes. Buenas Doctorita, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, doctorita. Buenas tardes. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí se ve, doctorita. Ok. Entonces, a ver, ¿dónde está? Hoy día vamos a avanzar lo que son enfermedades del oído externo, que las van a ver evidentemente con mayor frecuencia y también van a poder visualizarlas sin casi utilizar ningún equipo, ¿no? Pues vamos a iniciar con las malformaciones congénitas. Evidentemente, dentro de lo que son alteraciones del nacimiento, vamos a desarrollar lo que es la anotia, microtia, atresia de conducto auditivo externo, la poliotia, la presencia de apéndices auriculares, la presencia de fístulas, de quistes y de los pabellones en asa. Entonces se dice que las malformaciones congénitas están debidas a alteraciones en la cresta neural, ya sea por una disrupción vascular o por un problema de hipoxia crónica. Entonces, una malformación congénita evidentemente va a conllevar a una deformidad de la oreja por alteración del desarrollo embrionario
ya que va a existir una supresión del desarrollo de los montículos auriculares. Recuerdan que en embriología habíamos mencionado que eran los montículos llamados montículos de His que se iban desarrollando y a partir de la función de los mismos iba a conformarse el pabellón auricular. Entonces se habla de micro, que es pequeño, y otia, que se refiere a la oreja. Entonces son las alteraciones del pabellón, del conducto, que van a repercutir en la audición, en el tamaño del pabellón y en el crecimiento también facial. Estas malformaciones congénitas a nivel del pabellón se presentan una en 10.000 a 20.000 nacidos vivos, generalmente son unilaterales en el 70-85% de los casos y son más comunes en el lado derecho, sobre todo en el sexo masculino. Entonces se ha visto que hay una mayor frecuencia por la altura de ciertas ciudades, ¿no? Se ha visto que hay mayor frecuencia en Bogotá, La Paz, Salta, Quito, ¿no? Que está por encima de los 3.600 sobre el nivel del mar. Pero también se habla que existe una etiología multifactorial, donde la teoría clásica es la isquemia ística por obliteración de la arteria estapedial, que se presenta en útero. Existen ciertas drogas como la talidomida, la isotretinoína, que también va a conllevar a este tipo de malformaciones congénitas. También tenemos microtias aisladas que van a estar limitadas solamente al oído externo. Generalmente, en el 90%, como ya habíamos mencionado, va a ser unilateral y en el 95% de los casos se ha visto que no hay antecedentes familiares. Se habla de un 68% en casos de problemas autosómicos recesivos y se habla que el 16% de la población va a tener o va a ser portador de un gen defectuoso. 50% de estas malformaciones congénitas del pabellón van a estar asociadas a algunos síndromes. Entonces tenemos la anotia, que es la ausencia de oreja y va dependiendo del primer arco braquial. Entonces, como observamos aquí, hay una falta de desarrollo de mamelones. Dentro de la tabla de síndromes relacionados con microtia vamos a tener evidentemente una lista un poquito larga, ¿no? Como es el síndrome de Treacher-Collins, el síndrome de Walsh-Warburg, vamos a tener el síndrome de Thorne-Brooks, el de Bacterel, el síndrome de Schinzel, el síndrome de Pollicher, malformaciones de los osículos, ¿no? Y el síndrome de Rodríguez, que va con disocistosis acrofacial, así como otros, evidentemente, para conocimiento. Entonces, la microtia va a definirse dentro del codificador de diagnóstico como Q17.2. Va a conllevar a una discapacidad con pérdida auditiva que puede ir de moderado a severo. Cáncer clasificó estas microtias en grados, ¿no? Que van del 1 al 5, donde el grado 1 corresponde a la anotia o ausencia de pabellón y del conducto. El grado 2 se subdivide en una microtia que puede ser con falta de desarrollo del conducto o un grado, evidentemente, en el que existe una anatomía conservada. El grado 3 se relaciona con problemas del tercio medio del pabellón, ¿no? Entonces, hay alteraciones en esta región. Y el grado 4 se habla ya de lo que es las orejas en forma de taza o en asa, que también hay una criptotia con depresión superior del borde. Y en el grado 5 se menciona a las orejas prominentes. Entonces, las orejas en asa son estas. ¿Qué es lo que llama la atención? Que las orejas se parecen, no sé si alguien conoce a Dumbo, que es un elefantito que tiene unas orejas gigantes que le permiten volar.
Entonces, de ahí fue inspirado, evidentemente, de estos pacientitos con pabellones de orejas en alza, se inspiró este dibujo animado, ¿no? Entonces, como vemos, lo que más sobresale a la vista de este rostro es los pabellones auriculares. Y si los vemos por detrás, vamos a ver que parecen unas antenas que emergen de la persona. Entonces, evidentemente estos pabellones auriculares van a corresponder a la clasificación 5 de Tanser y van a requerir de tratamiento quirúrgico simplemente por razones estéticas. Porque no les gusta a muchas personas aparecer con este tipo de orejas, ¿no? Entonces, vamos a tener que realizar cirugía para modificar y cambiar de este antes a este después. Pues en el pabellón auricular, ¿qué es lo que tenemos que observar? Tenemos que observar la simetría, el tamaño, el color y la permeabilidad del conducto auditivo externo. Entonces, nuestro diagnóstico, gracias a los estudios de ecografía tridimensional, ya los podemos establecer ya incluso desde el prenatal, ¿no? Entonces, ahí vamos a observar cómo se encuentran los pabellones del paciente. Y en el momento postnatal vamos a tener que hacer un enfoque clínico, tomando medidas antropométricas, revisando lo que es el perímetro cefálico, el longitudinal ancho y de los pabellones auriculares, observar si existen otras asimetrías nasales, faciales, revisar cómo está el fondo de ojo y buscar otras malformaciones esqueléticas. Entonces, el tratamiento de estos casos va a depender, ¿no? Vamos a tener un flujograma, que es primero vamos a hacer el examen físico y necesariamente como son niños pequeños recién nacidos, vamos a tener que realizar un estudio de potenciales auditivos evocados, en el cual vamos a determinar si evidentemente existe sordera o no tienen sordera. Entonces, si tienen sordera, vamos a tener que coordinar con la fonoaudióloga, ¿no? Y probablemente hacer implantes, ¿no? Y si no tienen sordera, bueno, evidentemente su desarrollo será el adecuado. Entonces, en el caso de que las picrotias pueden ser sindrómicas, ¿no? Que hay que buscar la causa genética, a pedir una evaluación por otorrino y por cirugía plástica. Y en el caso de que sean aisladas, tenemos de que igual ser evaluado tanto por el otorrino como por cirugía plástica, bueno, que también ellos hacen las reconstrucciones de pabellón auricular. Y ambos casos deben de ir a una evaluación y apoyo psicológico. Incluso a los papás. Entonces, actualmente ya hay prótesis que se están haciendo en 3D, ¿no? En el sentido de que la prótesis va a tener el mismo color del pabellón auricular original, ¿no? Entonces se ven todos esos pequeños detalles. Y aquí, por ejemplo, estamos haciendo se está completando el pabellón auricular en el segmento que le falta. Entonces, en el caso de que hagamos cirugía reconstructiva, porque obviamente no da para una prótesis, ¿no? Entonces se pueden realizar, se pueden colocar expansores a este nivel, ¿no? Se traza un tamaño y se hace que la piel se estire, ¿no? En un tiempo previo, ¿no? Cosa que cuando operas o también directamente vamos a decolar la piel de toda esta zona, lo bueno es que hasta la línea de inserción del cuero cabelludo, ¿no? Entonces hay un espacio importante que nos va a permitir jalar y traccionar la piel y rearmar y recrear la forma del pabellón auricular. Entonces, en el primer tiempo va a ser evidentemente definir hasta dónde vamos a extender la piel. En un segundo tiempo vamos a hacer el tallado, ¿no? Generalmente el tallado del pabellón auricular
se lo hace con referencia en espejo al otro pabellón auricular, si es que lo tiene. Y si es que no tiene otro pabellón auricular, se toma como referencia el pabellón auricular de la madre, ¿no? Y en base a eso se crean las estructuras. Con cartílago que se saca de costilla, ¿no? Se cose, se arma y se deja pues en este espacio, ¿no? Que se decoló. Entonces ahí queda un tiempo, puede ser 6 meses, un año. Entonces cuando ya se integraron los tejidos, ya están evidentemente vascularizados, ¿no? Como lo vemos en esta tercera diapositiva. Entonces, en un segundo tiempo, se procede a la separación del pabellón auricular. Entonces, esa piel que quedó ahí atrás, ¿no? Se levanta un poco más cejada de abajo y se logra poner el espacio aurículo temporal, ¿no? Entonces, de esa manera es que el paciente de un antes, ¿no? Tiene un después, totalmente diferente. Entonces, también se van a tomar en cuenta ciertos puntos de referencia para la inserción de este pabellón auricular. Normalmente el pabellón auricular está insertado a nivel del ángulo externo del ojo, ¿no? Y el lóbulo está a nivel de la base nasal, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde se tiene que posicionar el pabellón auricular, como observamos en esta imagen frontal. Y el otro punto de reparo es el borde del maxilar inferior, ¿no? Borde del maxilar inferior, una línea tangencial al dorso nasal, y ese sería el eje del pabellón auricular. Entonces aquí tenemos de dónde se saca el injerto, ¿no? Ahora ese injerto se va trabajando y se hacen tiritas alargadas, ¿no? Para que forme el hélix, el antihélix, ¿no? Y se van uniendo, se van cosiendo y eso es lo que se deja evidentemente implantado en estas. Ahora, estos pacientitos, de acuerdo al grado de malformación que tengan, van a tener pérdidas auditivas generalmente que van a ser recuperadas con una prótesis para vía ósea o también se pueden colocar unos implantes osteointegrados. Entonces, en las prótesis auditivas, ¿no? Se puede utilizar un audífono de vincha, que es este, ¿no? Donde el receptor se apoya a nivel de la mastoides y la ventaja de nosotros las mujeres es que por el cabello obviamente se va a disimular, podemos hacer un cerquillo, cambiar el estilo de peinado y puede ser que muchas personas no se den cuenta que se está usando un audífono. Y los implantes osteointegrados, entonces es un equipo especial que se coloca un pernito, ¿no? Y esto encaja como un clip, ¿no? Como un clip. Y permite que el sonido evidentemente pase a través del hueso para poder estimular lo que es la vía auditiva. Dentro de las otras malformaciones del pabellón auricular, también le llaman al pabellón en asa oreja de soplillo. Cuando no ha conformado su forma definitiva, entonces se conoce como log ear. También puede ser que el hélix esté plegado sobre sí mismo. También podemos tener una oreja puntiaguda, ¿no? Había una serie que era Viaje a las Estrellas, si no me equivoco, en la que uno de los tripulantes, porque eran tripulantes supuestamente de diferentes planetas, tenía el pabellón auricular en punta, ¿no? Como la punta de un gato, y se llamaba Mister, si no me equivoco, ¿no? Y otra es el lóbulo saliente también. Vamos a observar que hay muchos lóbulos auriculares que están pegados o forman parte como parte de la cara, u otros ya están separaditos, ¿no? Otras son retorceduras del hélix. Tenemos también orejas en copa y tenemos la criptotia. Buenas tardes. Buenas tardes.
Tenemos también la atresia de conducto auditivo externo. Entonces ya habíamos visto la falta de desarrollo del pabellón auricular y ahora lo que vamos a visualizar es la falta de desarrollo del conducto auditivo externo. Entonces eso se define como atresia del conducto auditivo externo, ¿no? ¿Es para el oído? Sí. Entonces vamos a tener que este conducto, recordamos, ¿no? Que embriológicamente habíamos dicho que va a diferenciarse, va a introducirse por la primera hendidura branquial, que esto se va a unir con el primer arco faríngeo, ¿no? Y evidentemente cuando aquí no se produce la individualización o no se va reabsorbiendo este tejido, ¿no? Que es la placa atrésica, entonces vamos a tener una atresia del conducto auditivo externo. Entonces, esta placa puede ser de extensión variable, puede ser total, puede ser parcial, o dejarnos un conducto bastante estrecho, ¿no? Entonces, esto lo vamos a evaluar tomográficamente y ahí va a cambiar el pronóstico quirúrgico. Tenemos también la poliotia, que es la formación de casi 2 pabellones auriculares, ¿no? Pueden ser bien formados o pueden no estar totalmente conformados. Tenemos también la presencia de pabellones auriculares a nivel de la región cervical, que se conoce como sinotia. Tenemos la melotia, que es evidentemente un pabellón que se encuentra delante del pabellón definitivo a nivel de la mejilla, y también vamos a observar la presencia de pequeños apéndices auriculares dependiendo de los montículos que van a desarrollarse generalmente entre el primer y segundo arco y están asociados a síndromes como el síndrome de Treacher-Collins y el de Goldenhar. Entonces, en estos apéndices auriculares vamos a tener defectos de la fusión de los montículos de His. También vamos a tener problemas de fístulas por una duplicación del conducto auditivo externo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este orificio es un orificio secundario por falta de una fusión incompleta de la primera hendidura. Entonces tienen diferentes tipos. El tipo 1 puede ser retroauricular en fondo de saco y el tipo 2 también se puede encontrar en la base del conducto auditivo externo hacia el cuello. Normalmente vamos a observar que por este conductito va a salir secreción purulenta, las áreas de piel circundantes van a aumentar de volumen y va a ser necesario un tratamiento quirúrgico con el objetivo de evitar la recidiva. Entonces, nosotros tenemos que evaluar a estos pacientes con algunos exámenes audiológicos que ya los hemos visto. Uno de ellos es la audiometría, el otro es la timpanometría, el otro son los potenciales evocados auditivos. Entonces, la audiometría nos va a determinar el grado y tipo de pérdida auditiva. Va a depender de las estructuras afectadas y generalmente nos va a dar una hipoacusia de tipo mixto o conductivo. Entonces, una hipoacusia conductiva es cuando existe una separación de 1, 2, 3 cuadraditos. 1, 2, 3 cuadraditos, ¿no? Entre lo que es la vía aérea, que tendría que tener el símbolo de círculo de X, y la vía ósea, que tiene el símbolo de corchete.
Y en las hipoacusias mixtas va a haber evidentemente un compromiso tanto de la parte de conducción por vía ósea como de conducción por vía aérea hacia el nervio auditivo interno. Entonces aquí tenemos una pérdida conductiva de 30 decibeles. Tenemos que la vía ósea está evidentemente 20 decibeles más arriba. En el crucifijo, ¿cómo se sostiene? Porque le estoy colocando y igual no entra todo el perno. Sí entra. Sí, Entonces, ¿Me lo pone? ya. recordamos que en el audiograma vamos a tener una cuadrícula, ¿no? Entonces, en esa cuadrícula vamos a registrar la intensidad del sonido, que va de menos 10 hasta 120 decibeles. Y en este eje vamos a tener las frecuencias en las que se escucha. Entonces, vamos a ver que generalmente este pacientito escucha 30 decibeles por vía aérea del lado derecho, pero por vía ósea está 20 decibeles más arriba, está en 10, aquí está 15 decibeles más arriba. Entonces hablamos de una hipoacusia conductiva, pero si tenemos aquí 1, 2, 3 cuadritos de separación, como en este caso que tenemos 1, 2, 3, entonces, pero ya en toda la línea hablamos de una hipoacusia mixta. Una pérdida mixta. Que puede ser de esta manera o que puede ser evidentemente con caída de la vía aérea. Otro examen que vamos a hacer va a ser la timpanometría. Entonces, la timpanometría es un examen, o impedanciometría también es una herramienta importante porque nos va a permitir saber si evidentemente la cadena de huesecillos está funcionando o no está funcionando. Va a ser útil sobre todo en microtis de primer grado, donde no existe placa atlética o no hay estenosis. Sí. No, sí, acá está. Sí, Entonces, vamos a ver evidentemente en la tomografía si existe una malformación a nivel del conducto auditivo externo. Vamos a observar también si existe una falta de neumatización del oído medio, ¿no? Vamos a observar si hay una deformidad de los huesecillos, si existen huesecillos rudimentarios o ausentes, si existe una unión de lo que es el yunque con el martillo, si hay una alteración a nivel de la unión del estribo con el yunque, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un huesecillo aislado, acá hay una unión del yunque con el martillo, o si, digamos, esta cavidad es bastante pequeña por un problema de hipoplasia o estenosis. También la tomografía nos va a permitir observar si hay un desarrollo incompleto de la cóclea, ¿no? Nos va a permitir ver si hay un problema de falta de desarrollo de la cóclea con o sin desarrollo del nervio vestíbulo coclear. Nos va a permitir ver, observar
alteraciones a nivel de los conductos semicirculares, alteraciones a nivel del vestíbulo, del acueducto vestibular y también la presencia de sáculos dilatados, un trayecto aberrante de los vasos de la base del cráneo y del nervio facial. Entonces, para observar todos estos problemas necesitamos de una asesoría genética que nos va a determinar si existe una anomalía multifactorial, ¿no? Entonces, se ha visto que 1 en 10.000 nacimientos van a tener problemas con mayor prevalencia, como habíamos mencionado, en lugares de altura de más de 2.000 metros. En el caso de la microtia sindrómica, el riesgo va a aumentar. En el caso de la microsomía hemifacial, que es la más frecuente, entonces también la tomografía nos va a permitir hacer una reconstrucción 3D, ¿no? Así como habíamos visto que en caso de un traumatismo facial podemos pedir una tomografía con reconstrucción, también podemos pedir una tomografía con reconstrucción de lo que es el oído interno. Y la resonancia magnética nos va a permitir evaluar lo que es el laberinto membranoso, el nervio facial, el nervio auditivo, el conducto auditivo interno y el ángulo pontocerebeloso. Muy buenas tardes. Luego tenemos patología infecciosa. Lo presente el documento, porque perdón. Dentro de la patología infecciosa vamos a tener la pericondritis, Voy a copiarlo. Disculpe, la erisipela, el impétigo, el herpes zosterótico, la furunculosis, las otitis externas difusas, ya sean bacterianas, porque también hay micóticas, la otitis externa maligna y la meningitis bullosa. Dentro de la patología infecciosa vamos a tener que la pericondritis generalmente está ocasionada por la pseudomonas aeruginosa, nos va a producir una tumefacción e hiperemia, que se va a traducir por un cuadro de fiebre. Podemos observar una piel abscedada que puede necrosarse y eso va a generar retracción del pabellón auricular. Entonces, cuando tengamos un pacientito de esa naturaleza, lo que tenemos que hacer es usar ciprofloxacina, ¿no? Si evidentemente ya tenemos un absceso, vamos a hacer un drenaje y vendaje para que no se pueda a rellenar. En el caso de la erisipela, está ocasionado por el estreptococo, por el estafilococo aureus, ¿no? Es una dermoepidermitis del pabellón y de la región preauricular, o sea, abarca hasta esta zona, donde vamos a observar una piel roja caliente con bordes elevados, ¿no? Y de preferencia vamos a utilizar un antibiótico como la clindamicina o amoxicilina más ácido clavulánico. Luego tenemos el impétigo, que evidentemente es una lesión en la piel. Vamos a ver que a veces puede tener un origen en alguna otra parte de la cara y generalizarse a todo lo que es el pabellón auricular. Luego tenemos el herpes zosterótico, que está ocasionado por el virus de la varicela zoster, ¿no? Entonces vamos a ver que el paciente va a presentar vesículas cutáneas en la concha auricular, en el conducto auditivo externo, incluso en el tímpano. Cuando estas vesículas, la presencia de estas vesículas cutáneas se asocian a parálisis facial, ¿no? Se llama síndrome de Ramsay-Hunt. Entonces pueden haber vesículas con lesión del séptimo par craneal, con lesión del octavo par craneal, y la presencia de hipacusia y de vértigo asociados. Hipacusia porque va a ser comprometido el octavo par craneal en su porción auditiva, y vértigo porque también va a estar comprometida en su porción vestibular. Entonces, en el caso del herpes zosterótico, lo que tenemos que prescribir son antivirales
corticoides y darle una pomadita. En este caso puede ser tetraciclina, ¿no? Que es oftálmica, pero la podemos utilizar en el conducto auditivo externo. Luego tenemos otras otitis externas, como es la inflamación de la piel del conducto auditivo externo y de los tejidos subyacentes, donde el 3-10% van a ser patología de la consulta externa y el 80% va a ser patología que se presenta en el verano, ¿no? Y asociado a algunos factores como vamos a ver. Normalmente va a haber una inflamación del tercio externo de la piel del conducto auditivo que puede abarcar hasta los 2/3 internos, ya que se han alterado los factores de protección que existen a este nivel. Entonces, la otitis externa va a ser ocasionada por un factor mecánico, que puede ser el uso de dispositivos intracraneales, la manipulación con llaves, clavos, todo lo que se les puede ocurrir, que normalmente las personas recogen. Entonces, generalmente acá en esta zona, en el tercio externo, va a estar el cerumen. Pero por este manipuleo lo que vamos a hacer es exponer el epitelio subyacente al agua y a contaminantes, ¿no? Va a alterarse el pH de la zona. Generalmente está ocasionado por Streptococcus y el Corynebacterium. Entonces, lo que tenemos que recordar a los pacientes es que no deben usar nada en la oreja. Entonces, los niveles de tensión en una otitis externa van a variar, ¿no? En el caso de que sea una otitis externa del tercio externo al tercio medio, vamos a hacer el diagnóstico y vamos a iniciar nuestro tratamiento. Si se trata de un compromiso casi total del conducto auditivo externo, evidentemente tenemos que pensar ya en hacer un diagnóstico diferencial y empezar a manejar las complicaciones. Otro problema del conducto auditivo externo es la forunculosis. Todos hemos sufrido en nuestra adolescencia de algún forúnculo. Entonces, en este caso es una otitis externa localizada. Entonces, la forunculosis, otitis externa localizada, está ocasionada por el Staphylococcus aureus. Se produce por una obstrucción del folículo pilosebáceo y los síntomas van a ser dolor, prurito e hipoacusia. Vamos a tener signos como eritema, edema, signo del trago positivo, pústula sanguínea y otorrea. El tratamiento recomendado es no manipular, no tocar estos forúnculos y simplemente aplicar, si es superficial, la presencia de calor local que va a permitir a que madure. Entonces vamos a tener como síntomas el eritema, ¿no? Que lo observamos aquí, el edema, que es el aumento de volumen. Si nosotros apretamos a nivel del trago, vamos a generar dolor en el paciente y lo vamos a visualizar generalmente como una pústula con un sangrado o edema. El tratamiento actual puede ser con láser, puede ser aplicar calor, ¿no? Y luego de que vemos que la zona está fluctuante, vamos a hacer una incisión, vamos a comprimir y vamos a proceder a hacer el
drenaje para que no se vuelva a repetir. Y en cuanto al tratamiento profundo, vamos a tener que tomar en cuenta los cuidados locales, administrar algún analgésico, utilizar un antibiótico tópico y oral, o podemos utilizar directamente cloxacilina bioral. Dentro de la patología infecciosa vamos a tener la otitis externa eczematosa, en algunos casos esta otitis externa se relaciona con dermatitis atópica, ¿no? O sea, sin una causa específica. Se ve la presencia de seborrea a nivel del pabellón auricular. Vamos a observar evidentemente que vamos a tener una otitis externa eczematosa, presente en dermatitis atópicas, seborreica, con lupus o en psoriasis, donde hay una descamación menor a 6 semanas, da un prurito intenso con eritema, costras y fisuras. Y vamos a ver en el fondo una piel descamativa con un fondo congestivo y con algunas líneas de fisura o de cuarteo a nivel de la piel. Luego tenemos en la otitis externa eczematosa hay que diferenciar que se trata de un cuadro de otitis media aguda viralo-bacteriana. El tratamiento va a estar en base a la etiología de qué es lo que lo causó. Y tratemos que enfocar nuestro tratamiento en base a la causa, ¿no? Generalmente vamos a administrar corticoides tópicos, ya sea en crema o en gotas. Vamos a indicarles antihistamínicos para que no se esté rascando ni manipulando la zona, como la cetiricina. Podemos utilizar la clofenamina. La levocetiricina, esto para que el paciente no se introduzca ningún objeto, ni lesione ni infecte más la zona. Y suspender irritantes o alergenos. Generalmente hay problemas de otitis externa eczematosa en personas que se tiñen el cabello, ¿no? Porque los tintes son químicos. Entonces, cuando recomendarnos a la mamá, a los papás, o nosotros cuando ya lleguemos a cierta edad, que cuando vayan a la peluquería se pongan un taponcito de algodón con vaselina. Entonces ahí les va a echar el tinte, luego les va a hacer su lavado. Entonces el tinte puro así inmediatamente no va a quedar, pues no se va a introducir al conducto y va a producir esas picazones, esa sequedad, ¿no? Así es. Y así, entonces, y también recomendar al paciente que cuando se ducha utilice el tapón, porque como se sigue eliminando el químico, entonces va a seguir irritando la piel. O también pueden presentarse estas otitis externas por los champús. O sea, ustedes saben que en el mercado tenemos más de 50 marcas de champús. Desde los tradicionales que son, qué sé yo, el Head and Shoulder, el Tío Nacho que nos presentan por la televisión, hasta unos artesanales, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ahí en las ferias te hacen champú de albahaca, champú de manzanilla, ¿no? Y así sucesivamente. Otra patología es la otitis externa difusa aguda o otitis del nadador. Entonces, normalmente nosotros que estamos cerca a Quillabamba, ¿no? Un fin de semana o días feriados, nos vamos y nos metemos a la piscina todo el día. Entonces, ahí ¿qué va a suceder? Que el estafilococo aureus o la pseudomonas aeruginosa
así como el corinebacterio, en un lugar que es húmedo, con una temperatura de más de 30 grados centígrados, ¿no? Entonces van a poder penetrar la piel, no más que como normalmente los pacientes tienen cerumen, entonces como se humedeció el cerumen, tratan de sacarlo con llave, con pinza, con gancho, con lo que sea, entonces van a irritar también la piel, ¿no? Como el tapón se ha remojado, va a tener sensación de oído tapado, va a disminuir la audición, pero como la piel se está inflamando y está irritándose, vamos a tener un dolor localizado y un dolor cuando el paciente abre y cierra la boca. Entonces, los síntomas van a ser oído tapado, hipoacusia, dolor localizado. Cuando le pedimos que abre y cierre la boca, agarrando la articulación de la mandíbula con el temporal, va a haber también dolor. Podemos observar edema del conducto auditivo externo. El paciente nos va a referir el pubito y podemos encontrar un signo del trago positivo. ¿Qué significa? Nosotros presionamos el nivel del trago y eso va a producir dolor en el paciente. O podemos ver también la salida de secreción amarillenta. Entonces, esta secreción puede ser incluso de coloración verde, ¿no? Entonces, verde amarillenta, y vamos a tener que pensar en un tratamiento. El tratamiento generalmente en el primer nivel va a ser recomendar al paciente no mojar más ese oído. ¿Qué le vamos a indicar? Otra vez que se ponga el tapón de algodón con vaselina cuando se ducha. Le vamos a prohibir ir a la piscina, ¿no? Y podemos hacer lavados con ácido acético. Y en el segundo nivel vamos a proceder a hacer las aspiración de las secreciones. Podemos dar gotas antibióticas, ya sea de gentamicina, de ciprofloxacina, o floxacino, tobramicina, que generalmente estos de aquí los vamos a tener en el mercado oftalmológico. Y vamos a coactivar con un tratamiento con ciprofloxacina bioral de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Podemos utilizar corticoides intranasales. Adelante. Buenas tardes. Y también, buenas y también vamos a administrar corticoides por vía oral o intramuscular o endovenoso si evidentemente vemos que hay una gran inflamación, ¿no? A veces el paciente, el dolor es por la presión que existe entre la piel y el tapón ahí inflamado, ¿no? La piel inflamada y el tapón que se ha hidratado, entonces le podemos dar en forma intramuscular o endovenosa una dexametasona y eso va a aliviar y hacer que se recupere más rápidamente. Y como analgésico podemos usar diclofenaco, ya sea intramuscular o un analgésico bioral, ¿no? Otro problemita es la otitis externa maligna, que es una inflamación con capacidad destructiva de los tejidos del hueso que se extiende hacia la mastoides, hacia el peñasco y hacia la base del cráneo. Así también va a comprometer a lo que es la parótida, nervio facial y otros pares craneales. Entonces, la gente es Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Lo vamos a tener en pacientes diabéticos, generalmente varones, inmunodeprimidos, ¿no? Hay disminución de la audición y dolor. Puede asociarse a una parálisis facial periférica, heridas en el conducto auditivo externo, otorragia, otorrea fétida, sensación de plenitud en las orejas, tejido de granulación en el piso del conducto auditivo externo, en la unión osteocartilaginosa.
Y en la otitis externa maligna también podemos encontrar linfadenopatía, podemos encontrar estetismos, ¿no? Puede haber compromiso de otros nervios, como parálisis del nervio facial en el 25% de los casos, o síndrome del agujero rasgado posterior, lo recuerdan, ¿no? En la base del cráneo, que va a comprometer la salida o emergencia del noveno, del décimo y del undécimo par craneal. Entonces, el paciente va a manifestar más disfonía y disfagia. Y vamos a observar una piel edematosa con costras que emergen por el conducto auditivo externo, con secreción purulenta. Y el diagnóstico lo vamos a hacer cultivo de secreciones, biopsia, tomografía, camografía. Los diagnósticos diferenciales van a ser con la foliculitis, con la pericondritis y con otras infecciones del conducto auditivo externo. Entonces, en el tratamiento vamos a indicar ciprofloxacina endovenosa por 6 semanas, ceftriaxona 2 gramos endovenoso cada día por 10 días, tobramicina, carbamicilina, darles antiinflamatorios tipo diclofenaco, ibuprofeno, y en el tratamiento quirúrgico vamos a pensar en limpieza, debridación y aspiración de los tejidos. Entonces vamos a tener que, retirando todo eso, nos va a quedar una cavidad expuesta, una cavidad abierta. Que va a requerir evidentemente un injerto, ¿no? De piel de otra zona. Entonces, el tratamiento quirúrgico es la debridación, la agitación, y va a ser necesario hacer aspiraciones. Luego tenemos la meningitis bullosa, que está ocasionada por el Mycoplasma pneumoniae, debido a un ortomixovirus A, B o C, rinovirus, virus sincitial respiratorio, parainfluenza, adenovirus, influenza hemorrágica. Entonces, esta meningitis bullosa nos va a generar una otalgia con disminución leve de la audición. Vamos a observar vesículas de contenido hemorrágico en algunos casos sobre la membrana timpánica. Se puede curar en forma espontánea en 3 a 4 días. El tratamiento va a estar autolimitado. Vamos a indicar paracetamol, metamizol, ketorolaco. Y también podríamos hacer una punción y aspiración para disminuir la intensidad del dolor. Entonces, el diagnóstico diferencial va a ser con otitis media aguda bacteriana. Luego tenemos las micosis, que habíamos mencionado hace un momento, que es una infección por hongos de la piel aguda, subaguda o crónica, primaria o secundaria. Entonces, en las micosis vamos a ver hifas de diferentes colores, unas hifas negruzcas, unas que corresponden a las Aspergillus niger, flavus o fumigatus. Otras hifas blanquecinas que corresponden a Candida albicans, y otras que, como en el caso del Blastomyces dermatitis, van a simular cáncer de células escamosas. Entonces, los factores que van a condicionar la presencia de una micosis van a ser la humedad, el calor, la oscuridad, la angulación, ¿no?, del conducto con la membrana timpánica, el uso de corticoides, ¿no?, paciente diabético,
un paciente que tiene un uso excesivo de antibióticos o la manipulación traumática también, ¿no? Entonces, vemos que es por Aspergillus niger y aquí vemos que es por Candida albicans. Estoy en clases, le llamo luego, por favor. La micosis, vamos a observar que existe un cambio de pH y de la flora del conducto aditivo externo que va a eliminar la capa lipídica. En este caso, los hongos se van a insertar en la capa córnea por días o semanas, ¿no? Y van a colonizar en profundidad. Generalmente los síntomas van a ser prurito, dolor, disminución de la audición, tinnitus en algunos casos, ¿no? Vamos a observar la presencia de micelios fúngicos, vamos a observar una piel eritema con hiperemia. Con edema y con restos epiteliales, como podemos observar aquí. También el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la psoriasis, con una dermatitis seborreica, con una dermatitis de contacto. Ya me lea, mi hijita, por favor. Ya me lea, mi hijita. Estoy en clases, por favor. Con la dermatitis seborreica, con dermatitis de contacto, con pioderma, con carcinoma del conducto auditivo externo. Entonces, el tratamiento va a ser tópico, generalmente, ¿no? Vamos a, y con también forma combinada, vamos a hacer una limpieza primero de todos estos tejidos, una aspiración, podemos aplicar soluciones ácidas de alcohol bolicado, o también ácido acético, que es vinagre al 2 al 4%, o también podemos aplicar violeta de genciana, ¿no? Tópicamente. Podemos acompañarnos del uso de antimicóticos tópicos orales, ¿no? Y vamos a hacerle al paciente un control semanal durante un mes, porque puede ser de que los hongos vuelvan a multiplicarse, evidentemente, y no solucione el problema. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la celulitis y las otitis externas o de la micosis y de las otitis externas? Es la celulitis. Se va a producir una inflamación de tejidos blandos cercanos, inflamación de la articulación temporomandibular, una inflamación de los cartílagos, que es la condritis, pericondritis también por inflamación con pérdida del cartílago, o en algunos casos se va a producir osteomielitis, ya que va a comprometer a la base del cráneo. Entonces recomienda, para evitar las micosis, el uso de ácido acético o de alcohol boricado, ¿no? O también se puede utilizar ácido bórico en polvo, que nos va a eliminar la humedad de la zona, el alcohol isopropílico al 5%, que sobre todo va a contrarrestar a la Pseudomonas aeruginosa. Recomendar al paciente el evitar el contacto con el agua usando tapones revestidos por vaselina, cosa que así sirvan de aislante. Evitar la manipulación del conducto auditivo externo, no usar sustancias irritantes, ¿no? Como los tintes que habíamos mencionado, o champús que sean muy corrientes, ¿no? A veces también las personas son muy sensibles, ¿no? O sea, hay alergia en piel y la manifiestan en el conducto auditivo externo. No introducir objetos como llaves, hisopos o sabe Dios qué, de lo que se mete todo el mundo. Y ver en qué estado está para hacer una referencia, ya sea al nivel 2 o al nivel 3. Entonces, en la otitis externa vamos a tener edema, signos de inflamación del conducto auditivo externo, ¿no? Y un dolor de oído. Entonces, tenemos que sospechar de una otitis externa, ver si el conducto auditivo está normal o si hay otras patologías como otitis media, ¿no? O ver si se trata de una otitis externa circunscrita o difusa o una micosis.
En los tres casos vamos a hacer un tratamiento tópico y ver si hay mejoría o no hay mejoría. Si no hay mejoría, vamos a tener que hacer un tratamiento sistémico para evaluar predisponentes como la diabetes. Luego tenemos patología obstructiva, ¿no? Dentro de la patología obstructiva está el tapón de cerumen, el tapón epidérmico, los cuerpos extraños, tanto animados como inanimados. Entonces recordemos que el cerumen tiene una función protectora del conducto junto con los folículos pilosos, van a ayudar a regular el pH. Tiene una función defensiva que va a atrapar el polvo y las bacterias, así como a microorganismos pequeños, ¿no? Y también a pequeños objetos. Y va a tener una función de lubricación de lo que es el conducto. Pues el tapón de cerumen es un conglomerado de las secreciones glandulares del oído externo, ¿no? A nivel del tercio externo, que va a ocluir el conducto. Puede ser un tapón de cerumen de tipo escamoso, puede ser fluidos en líquido o puede ser denso, ¿no? Entonces, el acúmulo excesivo de esta producción, más la manipulación o el uso de audífonos, ¿no? O la forma del conducto, como habíamos dicho, hay conductos en reloj de arena, hay oblicuos hacia arriba, hay oblicuos hacia abajo, entonces nos va a facilitar la acumulación de cerumen. Entonces, inicialmente el paciente nos va a manifestar un bloqueo de la audición, ¿no? Va a tener una hipoacusia intermitente, puede ser temporal o puede ser progresiva, ¿no? Puede referirnos temporal como que va a la ducha, coge la ducha y después está sordito. Pero pasan unas horas o pasa un día y vuelve a escuchar. O puede ser que estaba escuchando y de pronto dejó de escuchar. Bueno, el paciente nos refiere de pronto, ¿no? Pero en realidad puede ser que se trate de una cama de 2 plazas y media y él ya está durmiendo hasta cierta hora. Entonces también el tapón de cerumen nos va a dar tinnitus, ¿no? O sea, la presencia de un ruidito en el oído. Y la sensación de oído tapado, puede haber dolor si es que lo hemos manipulado, y también va a generar problemas de mareo o vértigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese tapón de cerumen? Tenemos que hacerle un remojo de 3 a 4 días, ¿no? Podemos utilizar algún disolvente como agua oxigenada, glicerina. En el mercado hay un jabón que se llama un jabón para oídos, no lo tenemos en nuestro país, pero sí hay en el extranjero. Podemos utilizar también aceite o glicerina y proceder al lavado de oído, ¿no? Sí, evidentemente es muy grande. También podemos hacer la extracción manual, ¿no? Con una curatita lo traccionamos lentamente y generalmente los pacientes de piel grasosa van a tener recurrencias, por lo que vamos a tener que indicar al paciente un control semestral o un control anual. Y aquí vamos a ver un video. A ver. Un minutito. Que algunos ya lo han visto.
No, quédate tú acá. Si te vas, me jalas. Si tengo reunión. Ya, esa ya fue con seguro. No, así me jalas. Voy a regresar. Si quieres el bañito, sale abierto. Gracias. Venga, con mi hija. Oye, déjame cosa. Me bajan. Te cierro, ¿ya? Sí, sí, por favor.
¿Alguna cosa que preguntar al respecto? Aunque ya con varios de ustedes hemos avanzado esta parte. Algo que no haya quedado claro, porque este problema del tapón de cerumen lo van a ver con frecuencia. Doctorita, una consulta. ¿Es normal que, bueno, después de la limpieza de el tapón del cerumen, de nuevo vuelva, o sea recurrente en un paciente? ¿Cuáles serían las causas? Bueno, es normal que sea recurrente cuando hay una hiperproducción de grasa. Generalmente la hiperproducción de grasa es más en los varones. Pues saben que los varoncitos, o sea, tienen más glándulas sebáceas que nosotras las mujeres, entonces, por eso no se arrugan fácilmente, se conservan más jóvenes que nosotros. En cambio, nosotras tenemos que usar cremas, ¿no? Hidratantes, ¿no? Que usamos mañana, crema de noche, crema de día, ¿no? Entonces, generalmente los varones, ellos tienen la piel más grasosa, entonces significa que hay una hiperproducción de grasa y ellos tienen que hacer un control cada 6 meses o una vez al año para ver que si no se ha acumulado, volvamos a lavarlo.
Lo otro es que eviten el uso de hisopos o de llaves o lo que sea, porque si manipulan la piel, entonces la piel va a producir más grasita en esa zona. O por ejemplo, con el uso de los auriculares que muchos jóvenes usan, ¿no? Ustedes mismos para sus clases, para que escuchar más atentos utilizan. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo un cuerpo extraño en el tercio externo, lo que está haciendo que se empuje el cerumen que se produce ahí en el tercio externo hacia la parte interna. Y poco a poco se va compactando el cerumen y eso nos va a formar el tapón de cerumen. Entonces, lo ideal es no introducir objetos que puedan hacer que el cerumen se vaya más hacia el interior del conducto aditivo externo. Y es normal lavar, no hay ningún problema. Se lava una vez al año, dependiendo de cuánto se haya acumulado, ¿no? Entonces, a veces el paciente también ya le dices, no, para que no se le acumule, puede ser es colocarse la noche previa a la ducha, 3 gotitas cada 2 horas, y al día siguiente cuando se duche, con lo que te bañas, va a ir saliendo parte de ese cero. ¿Alguna otra pregunta? Algo que no haya quedado claro. No olvidar, ¿no? La temperatura tiene que ser agua tibia. Generalmente entre 37, por encima de 30 grados y menos de 44 grados, ¿no? Entonces hemos dicho probar utilizando un dedito, introducen el agua para ver si está tibia, si es agradable la temperatura, o pueden utilizar también el dorso en la mejilla pueden apoyar, ¿no? La agüita para ver si está a temperatura óptima y proceder al lavado. Gracias, doctorita. ¿Algo más que nos hayamos olvidado o que no haya quedado claro en la práctica? Porque incluso hasta sus abuelitos les van a tener que hacer un lavado, ¿no? Porque el abuelito va a decir, ¿sabes qué? No escucho, mi oído debe estar con tapón de cerumen. Eso le va a decir el vecino, seguro que tienes tapón, que te laven. Entonces, generalmente los pacientes que tienen hipoacusia, ¿no? Vienen a la consulta por un lavado de oído. Doctor, quiero que me lave el oído porque no escucho. Entonces le dice, pero señor, sus conductos están limpios, veo su membrana timpánica, usted no necesita lavado de oído, pero no escucho. Pero es que esa no es la causa, le explicamos, ¿no? Que la causa puede ser una lesión a nivel del nervio auditivo, no en el conducto auditivo, porque el conducto está totalmente libre. Todos los abuelitos, algunos también, si les lavas, hay gente que es hipocondríaca, entonces si tú les lavas, ellos dicen, ya escucho, ¿no? Y a los 2 días dicen, no, no escucho. Ahora, algo normal que cuando haces un lavado de oído, como ese oído ha estado sin escuchar y ha estado con el tapón, entonces de pronto siente que escucha mucho mejor que el oído que estaba limpio. De acuerdo, eso se amplifica la audición por unas 2 horas, 3 horas y después ya se normaliza. ¿Algo más, saber jóvenes que nos hayamos olvidado o que se hayan olvidado de mencionar en la práctica? Nada, todo quedó totalmente claro, Sí, ¿no? doctorita, todo claro. Ya, me parece bien. Ojalá que cuando estemos con el pacientito hagan su lavado de forma... Ah, ya. Recordar, ¿no? Que en el caso de un adulto que tienen que jalar el pabellón hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Y la jeringa dirigida hacia la pared posterior del conducto. Y en el caso de un niño, jalamos hacia algún voluntario para decir hacia dónde jalamos. ¿Lo recordamos? No lo recordamos.
lo recordamos, doctorita. ¿Hacia dónde? ¿No lo recuerda? Hacia abajo, No, doctora, hacia abajo y atrás. hacia abajo y atrás, ¿no? Entonces eso tenemos que tener presente. ¿Eso para qué? Para horizontalizar el conducto y que pueda ser más fácil la limpieza del mismo. Muy bien. Muy bien, Katia. A ver, continuemos. Ay, nos falta todavía. Ok. Entonces, dentro de lo que es la limpieza, nos va a servir evidentemente para retirar el lavado de oídos, para retirar cuerpos extraños, para retirar cerumen o también para retirar secreciones, ¿no? Como exudados. El uso de ganchitos o cucharillas diseñadas para este propósito, los vamos a poder utilizar para retirar cerúmenes que sean de consistencia un poco más firme, ¿no? Y también podemos utilizar la aspiradora para retirar exudados, cerumen fluido o poco consistente. Y también vamos a sacar con un portaalgodones, ¿no? Introducimos un portaalgodón, la parte del algodón solamente en el conducto para que reseque, para que seque el conducto. Y ya hemos dicho, ¿no? El lavado de oído debe realizarse con agua previamente hervida y a temperatura corporal. El cerumen de gran consistencia debe resplandecer antes del lavado, utilizando agua oxigenada o cualquier preparado disolvente que exista en el mercado. ¿Cuándo están contraindicados? Eso tenemos que también no olvidar y tener presente. En perforaciones inactivas del tímpano, ¿ya? En heridas recientes del tímpano y del conducto auditivo externo, en fracturas transversales o longitudinales del peñasco con desplazamiento o estrechamiento del conducto auditivo externo. Y la otra patología es el tapón epidérmico. Entonces, un acúmulo de queratina en el conducto auditivo externo adherido a piel y tímpano. Puede producirse también por una maduración epidérmica anómala. Se presenta en cuadros de psoriasis, dermatitis seborreica, granulomas inflamatorios, obstáculos óseos, y los síntomas van a ser dolor persistente, hipoacusia o torrea ocasional. Vamos a observar que se trata de placas blanquecinas adheridas a las paredes del conducto. El retiro lo tenemos que hacer con instrumental, no con lavado. Y las complicaciones son erosión del conducto auditivo externo, parálisis del facial y del tegmen timpani. Y también vamos a proceder a retirar cuerpos extraños, ¿no? Los niños son los pacientes más frecuentes en colocarse o introducirse cuerpos extraños. También vamos a encontrar cuerpos extraños en adultos psiquiátricos, en personas distraídas, ¿no? O a veces en el área laboral. La localización puede estar en el conducto auditivo externo o en el oído medio. Los síntomas van a ser dolor, secreción hemática e hipoacusia. Los cuerpos extraños pueden ser animados o pueden ser inanimados. Dentro de los cuerpos animados vamos a tener semillas, que puede ser maíz, trigo, arvejas, garbanzos, todo lo que las mamás cocinan y que los niños pues se meten a las orejitas, ¿no? O también podemos tener pulgas, piojos, insectos, larvas, cucarachas también. O sea, todos los insectos que se muevan y que puedan estar expuestos, garrapatas. Los síntomas son ruidos desagradables, dolor también, la presencia de tinnitus o acúfenos.
mareos, con seguro, sin seguro. Sin seguro. Ya. En algunos casos vamos a tener mareos o vértigo y otros pacientes incluso pueden presentar vómitos. A la inspección vamos a ver qué elemento, vamos a ver el estado de la piel, del conducto auditivo externo, ¿no? Y en el caso de estos cuerpos animados, lo que tenemos que hacer es desecar con alcohol, ¿no? O también podemos echarle lidocaína o aceite también para que resbale. Luego procedemos al lavado de oído o a la extracción manual si tenemos las pinzas necesarias, porque tampoco vamos a poner cualquier pinza, ya que al introducir una pinza que no sea la óptima, lo que vamos a lograr es que el conducto auditivo la piel se dematice, ¿no? Y incluso hasta puede sobreinfectarse, ¿no? Porque ya sabemos que las patitas de estos insectos van a erosionar la piel. Entonces también podemos hacer un retiro de los cuerpos extraños bajo visión microscópica, pero eso ya lo va a hacer el otorrino. Ahora, otra cosa que vamos a encontrar en el conducto auditivo externo son también la presencia de larvas. A ver, un ratito. Doctorita, disculpe, ¿puede por favor el audio no se escucha? A ver, Se comparte la pantalla, doctorita, tiene que dejar de compartir y pone en la tercera opción, presentar una pestaña. deja de compartir. Entonces, aquí, esto. Si pone la opción de una pestaña, mejor para video y animación. Y ahí sí se va a escuchar el audio. A ver, ¿dónde está? Mm, En la parte de presentar, doctorita, es la tercera opción. ¿Puedes copiarlo y presentarlo tú, por favor? Que no sé, no Sí, me sale. doctorita. A ver, un ratito. Doctorita, ¿el link lo puede copiar al chat del Meet, por favor? Mm, es que el link no lo... A ver, vamos. Ah, ya, ya. Un ratito, un ratito.
Ahora sí, por favor. ¿Sabías que hay gusanos que comen la carne de los cuerpos, verdad? Se logra Esta escuchar. espeluznante mosca es la sarcófaga carnaria y su nombre lo dice todo. Es una de los responsables de la descomposición de cuerpos. Si esta mosca te mirase a los ojos tan cerca, ya no estarías en este mundo. Por suerte, llegado el día, no quedarás al aire libre dando la oportunidad a las moscas a depositar sus huevos en ti, de los que saldrán las larvas, esos gusanos come carne. Pero sí son muchos los animales que, estando al aire libre, pasan a formar parte del menú de los gusanos. ¿Quieres ver cómo comen carne? ¿Y cómo se convierten en pupas? ¿Y cómo sale la mosca de la pupa? En este experimento vamos a ver unas imágenes increíbles bajo el microscopio que nunca olvidaréis de los gusanos de la mosca sarcófaga carnaria comiendo carne. También descubriremos algunos datos muy curiosos. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Las imágenes que vamos a ver a continuación las tuve que grabar rápidamente, por lo que os cuento ahora qué ocurrió entonces. Un día, en el laboratorio, vi que este ejemplar de mosca sarcófaga carnaria había llegado a su fin, dejando en esta placa de Petri a su prole, varias decenas de larvas de mosca o de gusanos de mosca. Aquí podéis apreciar su tamaño. Al colocar una regla debajo, comprobamos que estos minúsculos gusanos miden en torno a solo 2 milímetros. Es que son realmente muy pequeñitos. Debía apresurarme a colocarlos a todos sobre un trozo de carne, ya que estas larvas son muy jóvenes, muy frágiles y necesitan alimentarse y estar en un ambiente húmedo muy rápido, o enseguida se deshidratan y quedan crujientes como unas patatas fritas, como unas chips. Sí, ahora te vas a acordar de esto cada vez que comas patatas fritas o chips. Así que los fui apartando para colocar el trocito de carne. Coloqué el trocito de carne y después, con mucho cuidado, pues fui colocando gusano a gusano de la mosca sobre la carne. Como podemos apreciar, algunos ya no se mueven. Ya os dije que necesitan un entorno húmedo o propicio muy rápido. Sigo colocándolos y por último coloqué la mosca cerca de la carne, por si acaso, yo qué sé. Pero de hecho, mirad, debajo de la mosca había otro gusano, así que lo puse junto con los demás. Aquí vemos cómo algunos gusanos se mueven mientras que otros se han quedado secos e inmóviles. Es interesante y tranquilizador comprobar que los gusanos no prosperan en cualquier lugar, imagínate si no. Pasemos a verlos más cerca aún. Fijaos cómo comen y en esa cosa negra que tienen en un extremo. Ese extremo es la cabeza y eso negro parecen dos colmillos que usan para comer y para desplazarse. ¿Qué será? Atentos a este gusano porque parece tener la boca llena de carne hasta reventar. Es un glotón. Yo creo que este va a ser muy glotón. Pero fijaos que aún se mueve, está vivo. ¿Os habéis fijado alguna vez en los dos puntos que tienen los gusanos en un lado? ¿Eso qué es? La verdad es que parecen ojos. ¿Serán ojos? Pues no, no son ojos, son dos espiráculos por donde respira. Esta foto es de un ejemplar demasiado joven y se aprecia un poquito mal, pero os voy a mostrar otra fotografía que he realizado a una larva mayor y donde ahí sí se ven muy bien. Mirad, vemos los dos espiráculos y en cada uno de ellos se aprecian 3 orificios respiratorios. Claro que ahora os preguntaréis si estos gusanos tienen o no tienen ojos. Pues no, no tienen ojos. Lo que sí tienen son células fotorreceptoras que les ayudan a ir hacia la luz o huir de ellas. Por ejemplo, cuando son jóvenes, como ahora, comprobamos que tienen una respuesta fotonegativa, por lo que huyen de la luz para sobrevivir de la depredación y la desecación, como os había comentado antes. Así que tienden a meterse dentro del cuerpo que les sirve también de alimento. Entre tanto, comprobamos que la vida sobre el trozo de carne es difícil dada la escasa humedad cuando están expuestos al aire libre. Y son muchos los que se han secado. Hemos visto los gusanos en el exterior, pero ¿queréis ver qué hace un gusano dentro de la carne? ¿Queréis ver más cerca esa misteriosa cosa negra que tienen en la cabeza y saber qué es? Vamos allá, acompañadme. Este gusano está dentro de la carne, el entorno ideal para las larvas más jóvenes.
húmedo y lleno de comida por todos lados. Podemos observar que este se mueve con mayor alegría y mucho más rápido que los que estaban en la superficie de la carne, ¿verdad? Y está comiendo sin parar, pero mira cómo come, es que no para. Vamos a verlo mucho más cerca aún en unas imágenes impresionantes. Aquí estamos viendo muy cerca esa misteriosa cosa negra. ¿Sabes qué es? Parece algo de otro planeta, ¿verdad? Pero no. Se trata del esqueleto cefalofaríngeo de la larva. Y el que estamos viendo mide aproximadamente 0,8 milímetros. Es súper pequeño. Y aquí va un dato curioso. En entomología forense se suele identificar a algunos de los insectos encontrados en los cuerpos a partir del estudio del esqueleto cefalofaríngeo de las larvas. De hecho, cada parte de esa estructura negra, el esqueleto cefalofaríngeo del gusano, tiene un nombre. Por ejemplo, los colmillos que veíamos son los ganchos orales. Otra parte se llama cuerno dorsal, otra cuerno ventral, etc. Y la forma varía de un insecto a otro. Por cierto, llama la atención que este gusano, al encontrarse en un entorno ideal, se mueve mucho más rápido y come sin parar, mientras que las jóvenes larvas de la superficie no lo estaban pasando muy bien. Aclarar que las moscas siempre intentarán poner sus huevos en el lugar más próspero para sus crías, las larvas. Y lo repetiré una vez más. Tranquilos, los gusanos de la mosca sarcófaga carnaria salen de los huevos que esta mosca deposita sobre los cuerpos. Si el cuerpo está encerrado en una caja sellada, la mosca no puede entrar, así que no habrá gusanos de sarcófaga carnaria en ese cuerpo encerrado. Por cierto, aclarar también que de un cuerpo sin vida encerrado en una caja no salen gusanos, a diferencia de lo dicho por la antigua teoría de la generación espontánea. Bueno, esto ya quedó demostrado hace siglos por muchos científicos, como el italiano Redi o el francés Pasteur. De todos modos, es fácil de probar en casa. Cualquiera puede hacer el experimento de Redi en su casa. Solo necesitas 3 botes. Coloca en cada uno de ellos un trocito de carne. Uno, déjalo sin cerrar. Otro, ciérralo por completo con la tapa. Y el último, tápalo solo con una tela o gasa, de manera que no pueda pasar ni una mosca ni un gusano al interior del bote. El resultado será que encontrarás moscas y gusanos en el bote abierto. Nada en el bote completamente cerrado. Y en el bote con gasas no encontrarás nada, o si encuentras algo, solo serán gusanos sobre la gasa. Esto demuestra que los gusanos no salen de la carne, sino que proceden de la mosca, y que es esta la que deposita los gusanos sobre la carne. Bueno, volviendo a nuestros ejemplares de larvas de sarcófaga carnaria, después de 24 horas solo ha quedado un gusano, este, y ha crecido muchísimo respecto a su tamaño inicial. Vamos a ver cuánto mide. Ha multiplicado su tamaño en 24 horas. Ahora voy a añadir otros gusanos o larvas de moscas diferentes, no son de sarcófaga carnaria, para así tener un mayor número de ejemplares y ver cómo pasan de estado larvario a pupa y posteriormente a mosca. Vamos a dejarlos ahí por unos días. Los gusanos que no son de sarcófaga carnaria comienzan a convertirse en pupa en pocos días, ya que estos habían nacido varios días antes que los de sarcófaga carnaria. Al 10º día del nacimiento de la larva de sarcófaga carnaria, esta la encontramos como pupa, mientras que del resto de pupas comienzan a salir montones de mosca que, como podemos apreciar, no son de sarcófaga carnaria, que por cierto, son feísimas. Veamos cómo salen estas moscas de sus pupas. Mira, es impresionante, ¿eh? Increíble. Fantástico, es que son unas imágenes alucinantes. Me encanta. Es que es genial poder ver esta cantidad de pupas de mosca, todas ahí abriéndose y de ellas saliendo moscas y más moscas. Que por cierto, muchos de estos gusanos se utilizan para pescar. Después de esperar varias semanas y superar con creces el tiempo estimado para que la mosca de sarcófaga carnaria saliese de la pupa, termina por no salir. Probablemente debido a que las condiciones de humedad, de temperatura no fueron óptimas, el proceso de metamorfosis se interrumpió y no salió. Una lástima, pero aproveché lo ocurrido para poder mostraros en qué estado se encuentra el proceso de metamorfosis abriendo la pupa. Así estaba. Ya se aprecia la forma de la mosca, así que probablemente se interrumpió el proceso de metamorfosis pocos días antes de salir. Pero igualmente es interesante poder observar cómo es
y cómo está una mosca dentro de la pupa pocos días antes de salir. Os confieso que la grabación de todo el proceso fue realmente muy emocionante. Ha sido genial poder capturar estas exclusivas y fantásticas imágenes. Y me alegra muchísimo poder compartirlas y comentarlas con vosotros en Curiosidades con Mike. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Muy bien. Bueno, entonces también vamos a encontrar larvas, generalmente pacientes que tienen perforaciones de la membrana timpánica, ¿no? 77. Entonces, ¿qué sucede? Como en los procesos de infecciones crónicas va a haber un mal olor, claro, no siempre nosotros vamos a percibir el mal olor, ¿no? Pero los insectos, ellos tienen otro tipo de sensaciones, entonces ellos van a poner sus larvas en el conducto, las larvas, los huevos van a evidentemente caer ahí al oído medio, entonces las larvas van a empezar a desarrollarse y como bien manifestado, ¿no? En el video, esas larvas van a buscar lugares oscuros y húmedos, entonces van a ir hacia la trompa y también van a ir hacia la mastoides, ¿no? Entonces cuando estén desplazándose van a producir dolor, incomodidad en el paciente que hasta va a tener la sensación de enloquecer por esos movimientos que presentan estos gusanos, ¿no? Entonces, para ilustrar aquello en ese video, que también los vamos a encontrar en la nariz, ¿no? Tal vez el paciente estaba durmiendo ahí en el campo y la mosca puso sus huevos y se introducen a la nariz. Y tenemos que retirar esas larvas de ahí de la nariz, ¿no? Entonces, para retirar esas larvas, dentro de los son cuerpos animados, podemos hacer, bueno, antes se utilizaba el éter. ¿Alguien recuerda qué es el éter? ¿Como alcohol, doctora? Es un gas, ¿no? Es un gas que lo usaban los anestesiólogos inicialmente para las anestesias, bastante volátil, ¿no? Entonces eso es lo que se echaba en spray, para que las larvas por el olor empiecen a emerger y empezabas a sacar larva por larva, ya sea del conducto o de la nariz. Entonces, actualmente lo que utilizamos es, pueden usar aceite de muña, ¿ya? Como tiene un olor bastante fuerte, entonces igualmente las larvas huyen de esos olores. Los que vayan a trabajar por Puerto Maldonado, por zonas como Quillabamba, van a tener que enfrentarse a esos pequeños problemitas, o si no, los pacientes van a llegar acá a la ciudad y ustedes los van a ver en la emergencia. Luego tenemos los cuerpos extraños inanimados. Dentro de los cuerpos extraños inanimados vamos a tener pues todo lo que es un niño o una persona pueda meterse, ¿no? Piedras, canicas, perlas, lápiz. Generalmente están rascándose la oreja con el lápiz y se rompe la punta, papel, goma, hisopos, metales, pilas, ¿no? En el caso de las pilas van a producir una necrosis por flujo de corriente en un ambiente húmedo, ¿no? O sea, vamos a encontrar múltiples objetos. Entonces, primero tenemos que visualizar cuál es el objeto, ¿no? La cabeza de los hisopos, por ejemplo, ¿no? Entonces, determinar el tipo de elemento, vamos a ver también cuál es el estado de la piel del conducto. O sea, si nadie lo tocó, nadie lo manipuló, muchas veces los niños vienen a los 7, a los 30 días, a los 3 meses, porque su mamá se le ocurrió mirar la orejita y vio que había algo, ¿no? Entonces vamos a ver el estado de la piel. O les produce dolor, o la hacer un poco cuando se meten agua, entonces inmediatamente se inflama y vienen a la consulta. Entonces siempre averiguar los antecedentes de manipulación. Y en el caso de muchos de ellos vamos a tener que utilizar gotas de aceite que permita que los lubrique y que se desplacen, ¿no?
Cuando hacemos el lavado de oído, si hay dolor, le vamos a indicar antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? O podemos utilizar un dexametasona en ampollas. Vamos a proceder si es que visualizamos, y hemos dicho, ¿no? Si visualizamos el cuerpo extraño, pueden ustedes proceder a la extracción manual. Si no tenemos los instrumentos adecuados, entonces vamos a hacer un lavado de oídos previa destilación de glicerina. Y en el caso de las pilas, vamos a tener que remitir al otorrino para que bajo visión microscópica pueda retirar esa pilita, ¿no? Aparte que tenemos pincitas especiales para ello. Y dejar antibióticos en gotas posteriores. En algunos casos, sobre todo en los niños, vamos a tener que extraer estos cuerpos extraños bajo sedación porque no se dejan revisar. Entonces vamos a salir peleados todos ahí. Generalmente los cuerpos extraños a veces están jugando o están distraídos, ¿no? O alguien pasa por ahí y empuja el cuerpo extraño. Y ese cuerpo extraño va a producir una laceración de la membrana timpánica, ¿no? A veces simplemente el cuerpo extraño entra y choca la pared posterior o la pared anterior del conducto y lo que hace es una erosión de la piel. Entonces, si es una erosión en el nivel de la piel, no hay mucho que hacer. Pero si es a nivel de mucosas, ¿no? Ahí sí tenemos pues la obligación de averiguar con qué tipo de elementos se introdujo. Entonces, generalmente no van a dar una perforación de bordes definidos, sino van a dar una perforación de bordes irregulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Ya hemos dicho, ¿no? Vamos a retirar con una pinza si visualizamos el cuerpo extraño, pero si no visualizamos, no logramos ver dónde está, ni meternos a meter la pinza, ¿de acuerdo? Entonces, preferible hacer una preparación previa y con perita de goma, con lavado de oído, hacemos el retiro. Entonces, quedaríamos ahí. ¿Alguna pregunta? Doctora, una pregunta. ¿Qué tan común es que un niño con hipoacusia por un tapón también presente un déficit de desarrollo del lenguaje? No, por el tapón no va a tener déficit de desarrollo del lenguaje. Significa que ese paciente ha podido tener un TEC, ha podido tener una infección perinatal, ¿de acuerdo? O ha podido tener algún problema, por ejemplo, una hiperbilirrubinemia. O sea, puede haber tenido algún problema perinatal para que nos genere una lesión del nervio auditivo. No necesariamente. El tapón de cerumen te bajará 30 decibeles a lo mucho. No te va a bajar de manera importante que altere el desarrollo de su lenguaje. ¿De acuerdo? Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que se nos haya pasado y que tengamos curiosidad? Doctorita, una vez vi en un oído que se había germinado del frijol. Así es que evidentemente nosotros transpiramos, ¿no es cierto? Entonces, estos cuerpos animados, puede haberse metido el niño, digamos, la anterior semana, ¿no? Nadie se dio cuenta, ni la mamá, absolutamente. Y como nosotros transpiramos, entonces dio las condiciones de humedad y de oscuridad para que germinara el frijolito. Y saliera un árbol por ahí. Entonces, por eso es de que para retirar el cuerpo extraño, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como absorbe la humedad, entonces se ha hidratado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que deshidratar ese cuerpo extraño. ¿Cómo lo vamos a deshidratar? Echando alcohol. Ahora, obviamente, si la abuelita, la tía trató de sacarlo, obviamente, cuando le metas el alcohol, como han erosionado la piel, va a arder, pues, pero no nos queda otra, o sacarlo a pedazos bajo visión microscópica, ¿no? Con el microscopio, sí, viendo ahí, lo podemos sacar de a pedacitos.
¿no? Pero porque la piel está inflamada, pero lo ideal es desecarlos primero. ¿Alguna otra pregunta? Todo como para dar un examen de 20. Sí, doctora, todo claro. Espero que las notas sean buenas. Ok, listo, jóvenes, entonces nos vemos el siguiente jueves. Gracias, doctorita. Buenas Cuídense, tardes. buen fin de semana, buenas Buen fin de tardes. Hasta semana, luego. doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, buenas tardes.